Atención a lo que está ocurriendo en España este 20 de mayo. Lo que parecía una simple resaca eurovisiva se ha convertido en un escándalo político, mediático y cultural de proporciones gigantescas. Porque lo que se ha hecho con Melody, lo que se ha permitido desde una televisión pública que se dice feminista, progresista y defensora de los derechos, es simplemente una vergüenza nacional. Lo que ha sucedido con la representante española en Eurovisión no es un fracaso musical, es una ejecución institucional. Y aquí no hay matices. No se trata de gustos musicales, ni de puestas en escena, ni de resultados previsibles. Aquí se trata de cómo un gobierno, una cadena pública y un entorno mediático han utilizado políticamente un concurso musical para sacrificar a una artista. Y lo han hecho con el silencio cómplice de quienes deberían haber salido a defenderla. Porque Melody, guste o no guste su estilo, fue utilizada, expuesta y finalmente humillada. Y todo porque a ciertos sectores del poder no les convenía la narrativa. Porque Melody no respondía al perfil ideológico que se premia desde las altas esferas. Porque cuando la narrativa no cuadra, cuando no hay rédito político que sacar, entonces se calla, se borra, se pisa. Mientras Radio Televisión Española callaba, mientras el Ministerio de Cultura miraba hacia otro lado, mientras los tertulianos de plató se repartían las culpas, la artista española era devorada públicamente por una maquinaria de desprestigio cuidadosamente activada. Y no hablamos solo de redes sociales. Hablamos de la actitud de los comentaristas oficiales del evento, como Tony Aguilar y Julia Varela, que en lugar de defender la candidatura nacional, alimentaron la burla y la distancia. Cuando Melody necesitaba apoyo, se lo negaron. Y cuando el desastre era ya irreversible, empezaron a echar balones fuera. Ahora hablan de concurso musical, de lazos entre países, de música como lenguaje universal, pero la noche de Eurovisión ninguno se acordó de eso. Esa noche, callaron. Esa noche, se plegaron. Y la política, por supuesto, no tardó en entrar en escena. Porque este año Eurovisión no fue una fiesta de la música, fue un campo de batalla diplomático. Desde Pedro Sánchez hasta el último portavoz de la Moncloa, todos quisieron convertir Eurovisión en un instrumento de propaganda. Se condenó la presencia de Israel en el concurso, se agitó el conflicto palestino y se usó a Melody como escudo humano en esa guerra mediática. Pero aquí viene lo más grave. Porque cuando se le preguntó a la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, por qué Israel podía participar y Rusia no, la respuesta fue clara. Rusia fue expulsada porque su televisión pública fue usada como herramienta de propaganda bélica. Es decir, porque se demostró que el canal ruso blanqueaba la invasión a Ucrania. ¿Y qué pasa con Israel? ¿Se ha demostrado que su televisión pública hace lo mismo? No. Pero eso al gobierno de España no le importa. Porque aquí no se trata de principios, se trata de oportunismo. Porque si el gobierno quería boicotear, tenía que haberlo hecho antes del certamen, no después del desastre. Lo que han hecho es lo peor que puede hacer un país, mal perder y buscar culpables externos. Y en medio de este teatro político, Melody fue la gran víctima. No solo quedó relegada a un puesto injusto, sino que fue despreciada por sus propios compañeros. Desde programas como el de Broncano, donde se permitió la mofa y la humillación en horario de máxima audiencia, hasta los propios comentaristas de la gala, que han demostrado tener más miedo que dignidad. Pero no todo el mundo ha callado. Carlos Alsina ha sido claro, si España está tan indignada, que no participe. Que lo diga alto y claro. Que abandone Eurovisión si no acepta sus reglas. Porque no puedes jugar, perder y luego exigir que cambien las normas. Eso no es justicia. Eso es cinismo. Y la televisión pública debería servir a la ciudadanía, no a los intereses ideológicos del gobierno de turno. Y mientras esto ocurre, hay ejemplos de cómo sí se puede denunciar con coherencia y sin sectarismo. Ayer, en Telemadrid, una televisión pública también, se publicó un rótulo que decía lo que RTV nunca se atrevió a decir. Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz en Israel y en Palestina. Para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán. Contra la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos, siempre. No a veces. Eso es compromiso. Eso es valentía. Eso es coherencia. No el silencio selectivo. No el doble rasero.
Porque si la televisión pública solo defiende unas causas y no otras, entonces no es pública, es partidista. Y en medio del ruido, ha hablado María del Monte. Y su mensaje ha sido demoledor. Ha dicho lo que muchos piensan y nadie se atreve a decir, que la música en España se ha convertido en una industria de compraventa, donde el talento vale menos que el presupuesto, donde el sentimiento real se ahoga en fuegos artificiales y donde la última palabra la tiene el dinero, no el público. María del Monte lo dejó claro: he dejado de creer en muchas cosas. Una de ellas es que la música no es una fórmula de pago. Porque lo que ha pasado con Melody no es una anécdota. Es el síntoma de un sistema enfermo. Un sistema donde el que no se pliega a las narrativas oficiales es castigado, invisibilizado o ridiculizado. Un sistema donde se utilizan causas nobles como la defensa de los derechos humanos para tapar otras vergüenzas. Mientras el gobierno se arropa con banderas palestinas, firma contratos armamentísticos con Israel, y cuando la presión internacional aprieta, los cancela, dejando indemnizaciones millonarias que pagamos todos los ciudadanos. Lo de Melody es solo la punta del iceberg. Pero es una señal de alarma. Porque si no se puede cantar sin tener el carné correcto, si no se puede representar a tu país sin pasar por el filtro ideológico de un aparato político-mediático, entonces no estamos hablando de Eurovisión. Estamos hablando de censura, de control, de propaganda. Y esto no ha terminado. En las próximas partes, vamos a analizar con nombres, fechas y pruebas cómo RTVE traicionó a su representante, cómo los grandes medios han alimentado una campaña de demolición pública, y cómo la politización del arte se está convirtiendo en el arma más peligrosa de la nueva censura disfrazada de justicia social. La música ya no es solo música. Ahora es una trinchera. Y Melody fue enviada al frente sin chaleco, sin escudo y sin respaldo. Lo que viene ahora no es una opinión. Es una cronología. Una secuencia de hechos que muestra, paso a paso, cómo Radio Televisión Española abandonó a su propia representante en Eurovisión, cómo dejó a Melody sola frente al linchamiento mediático y político, y cómo incluso fomentó, con su pasividad y su silencio, la demolición pública de una artista que, a pesar de todo, cumplió con dignidad su papel. Vamos al grano. 1. RTV la elige. RTV la silencia. Cuando se eligió a Melody como representante, la cadena pública la vendió como un símbolo de diversidad, de talento andaluz, de mujer fuerte, de voz racial. Se la promocionó como si fuera la gran apuesta para una España moderna y auténtica. Pero esa imagen duró exactamente hasta el momento en que se convirtió en un problema para el relato. Melody no milita. Melody no hace activismo político en redes. Melody no se pronuncia con los hashtags oficiales. Melody canta. Y eso, en la RTV de hoy, es insuficiente. Porque si no te alineas con la consigna ideológica dominante, entonces te vuelves incómoda. Y eso fue exactamente lo que pasó. A medida que el conflicto de Israel y Palestina estallaba, y que otros países comenzaban a boicotear el festival, la presión cayó sobre RTVE como una luz. Y ahí, en lugar de proteger a su artista, empezaron a esconderla, a desinflarla, a desmarcarse. 2. La traición en tiempo real. La noche de la final de Eurovisión fue la confirmación absoluta de esa traición. Mientras otros comentaristas defendían a capa y espada a sus candidaturas, los comentaristas oficiales de RTVE parecían más incómodos que orgullosos. Tony Aguilar y Julia Varela hablaron de todo, menos del talento de Melody. La voz les temblaba, no había entusiasmo, y sobre todo no había defensa. Y cuando los votos la dejaron en el puesto 24, ni una palabra de crítica al sistema, ni un solo intento de rescatar la dignidad de la candidatura. Solo silencio. Un silencio que sonaba a cálculo, a orden directa, a consigna institucional. Y después vino lo peor, la desbandada. RTVE no ofreció una rueda de prensa para explicar nada. No emitió ningún comunicado oficial que respaldara a su artista. No asumió responsabilidad. La dejó caer como si no hubiera existido. Como si su derrota fuera un problema menor. 3. La doble vara de RTVE. Pero lo más grave no fue el silencio. Fue la hipocresía. La misma televisión pública que se llena la boca hablando de feminismo, de igualdad, de libertad de expresión, no ha dicho ni una palabra sobre las burlas públicas que ha recibido Melody.
No ha condenado los comentarios misóginos que circularon en redes. No ha abierto un solo espacio para el análisis serio de su actuación. No ha dicho nada. ¿Dónde está ese feminismo institucional cuando una mujer artista es ridiculizada, vapuleada y expuesta? ¿Dónde están los comunicados urgentes, las portadas solidarias, los debates urgentes en horario de máxima audiencia? No están. Porque el feminismo de RTVE es selectivo, interesado, condicionado. Si Melody hubiera encajado en la narrativa oficial, hoy sería portada de todas sus plataformas. Pero como no lo hizo, entonces la solución fue borrarla del mapa. 4. La burbuja política, la música como escudo. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno aprovechaba. Pedro Sánchez y su equipo apuntaron sus cañones contra Israel en mitad del concurso y convirtieron la candidatura de Melody en rehén de su estrategia internacional. Y aquí hay que decirlo sin ambigüedades, si España consideraba que Israel no debía estar en Eurovisión, debió retirarse antes del certamen, no después de perder. Eso habría sido coherente. Eso habría sido valiente. Pero no. Se jugó. Se perdió. Y entonces vino la pataleta. Y en medio de esa pataleta, una mujer artista pagó los platos rotos. Porque a la izquierda institucional no le interesaba hablar de música. Le interesaba utilizar el festival para posicionarse internacionalmente. Para mandar mensajes internos. Para sacarse fotos con la bandera palestina, mientras firmaban acuerdos comerciales con Israel y ocultaban la hipocresía detrás de un eslogan vacío. 5. La burbuja informativa y el miedo a hablar. Y mientras todo se hundía, los medios de comunicación generalistas callaban o maquillaban. Algunos, como Broncano, optaron por la burla. Convertir en chiste el hundimiento de una artista que acababa de representar al país en un festival internacional. ¿Dónde está la línea que separa la crítica del desprecio? ¿Qué clase de televisión pública permite que su representante sea carne de cañón en programas financiados con fondos públicos? Melody fue ridiculizada, no por su canción, no por su puesto, sino por haber sido ignorada por un sistema que la usó y la desechó. Y ese gesto dice mucho más de nosotros como país que cualquier resultado en un concurso europeo. Porque lo que ha fallado no es una coreografía. Lo que ha fallado es un aparato institucional que ha convertido la cultura en una herramienta de propaganda. Que solo protege a los suyos. Que castiga a quien no milita. Que usa los derechos humanos como excusa, no como compromiso. 6. María del Monte. La industria se paga, la dignidad no. Y en este escenario de finismo, ha sido una artista veterana la que ha dicho lo que nadie más se atrevió a decir. María del Monte lo dejó claro: he dejado de creer en muchas cosas. Y una de ellas es que la música no es una fórmula de pago. Ese mensaje es una bomba. Porque lo que está diciendo es que la industria está corrupta. Que se premia al que paga. Que se escucha al que conviene. Y que la última palabra ya no la tiene el público, sino el lobby. Y tiene razón. Porque si algo ha quedado claro con el caso Melody es que la música en España ya no es libre. Es política. Es clientelar. Es censurada. Lo que Melody vivió no fue una derrota. Fue una emboscada. Fue la confirmación de que sin respaldo institucional no hay protección posible. Y que el arte, si no sirve al poder, es descartado como un residuo incómodo. Y esto no ha terminado. Porque lo que se ha roto esta semana es la ilusión de que RTVE protege a sus artistas. Se ha roto la narrativa de la televisión pública como espacio plural. Se ha roto la confianza de muchos ciudadanos en un sistema cultural que debería unirnos, no dividirnos. Y cuando una artista cae, arrastrada por la cobardía de su propio país, no es solo una canción la que pierde. Es un país entero el que fracasa. Ya no es solo una cuestión artística. Lo de Melody ya ha pasado a ser una radiografía de cómo se fabrica el derribo de una figura incómoda en España. Estamos asistiendo en tiempo real al desmantelamiento institucional, mediático y emocional de una artista, y lo más grave es que no es un caso aislado. Es un patrón, una fórmula, un proceso que empieza en los despachos, sigue en los guiones de los programas y termina en los trending topics alimentados desde cuentas afines. Y si aún no lo ves claro, vamos por partes. 1. El golpe desde dentro. Cuando una televisión pública omite deliberadamente el respaldo a su representante, no es un error, es una decisión calculada. RTVE no improvisa.
RTVE no se olvidó de hacer una defensa pública de Melody. RTVE supo desde el principio que la iba a dejar sola. Y no porque su canción no gustara, sino porque su perfil no encajaba en el discurso oficial. Melody no es la artista de laboratorio que ciertas élites quieren mostrar como símbolo de progreso. No lleva eslóganes, no se fotografía con líderes, no juega el juego del todo es político. Melody se sube al escenario y canta. Y eso, hoy en día, no es suficiente. Y cuando decidieron que no era útil, comenzó el apagón programado. Silencio en redes. Silencio en los telediarios. Silencio en las plataformas de RTVE. Silencio incluso después del golpe del puesto 24. Ni una frase de apoyo. Ni una palabra de agradecimiento. Solo un hueco en la parrilla. Un vacío cargado de intención. Desaparecerla era parte del plan. 2. Delegar la mutilación. El papel de los comentaristas. Y mientras RTVE se borraba, los comentaristas oficiales hacían su parte del trabajo sucio. Tony Aguilar y Julia Varela no improvisaron su falta de entusiasmo. Su tibieza no fue espontánea. Fue un guión preestablecido, el de la distancia medida, el de aquí estamos, pero no mucho, el de representamos, pero no nos comprometemos. Y ahora, cuando el rechazo ha sido generalizado, cuando las críticas llueven incluso desde los medios afines, empiezan a recular. Emiten comunicados genéricos. Se disfrazan de víctimas. Dicen que Eurovisión es música, unión, paz. Pero cuando tuvieron que defender a su artista, se escondieron tras el silencio político de RTVE. Y eso tiene un nombre, cobardía profesional. Porque el papel de un comentarista no es solo describir el certamen. Es defender con orgullo la candidatura de su país, guste más o menos. Y si no lo haces, entonces eres parte del derribo. 3. La burla como sentencia. Y si el silencio institucional era grave, la burla pública ha sido directamente miserable. Broncano y otros personajes de la televisión de progreso cool convirtieron la actuación de Melody en carne de meme. Se rieron de su vestuario, de su acento, de su estilo. Se burlaron como lo hacen los matones del patio cuando alguien no encaja. Y lo hicieron en una televisión que presume de ser diferente. De ser crítica. De ser inclusiva. Pero que, cuando puede machacar a alguien que no se alinea, lo hace sin piedad y sin disimulo. La pregunta es, ¿qué parte de la izquierda mediática se ha convertido en aquello que decía combatir? ¿Qué parte de ese progresismo institucionalizado está dispuesto a destruir a quien no le sirve? Porque eso es exactamente lo que ha pasado con Melody. La han destruido por no ser útil al relato. Y lo más sucio es que lo han hecho con risas, con chistes, con sarcasmo. La forma más cobarde de la violencia simbólica. 4. La música ya no importa. María del Monte lo dijo claro, la música ya no es música, ahora es un negocio. Y es cierto. Hoy en día, si no te pliegas a los intereses del ecosistema político-mediático-cultural, no llegas, no suenas, no existes. Y si por algún milagro logras saltarte ese filtro y llegar a un escenario internacional, entonces te van a pasar factura después. Melody no fue enviada a competir. Fue enviada a sobrevivir. Y cuando su actuación, sin apoyo, sin promoción, sin cobertura institucional, no dio los resultados esperados, la dejaron caer como a un experimento fallido. Y eso no fue casualidad. Eso fue la confirmación de que hoy en España, la música se aprueba en despachos, no en escenarios. 5. Una oportunidad perdida para todo un país. Y lo más triste no es solo la traición a Melody. Lo más triste es que hemos perdido todos. Porque teníamos la oportunidad de usar Eurovisión como un escaparate de lo mejor que tenemos, talento, autenticidad, raíz, fuerza. Teníamos la oportunidad de demostrar que España es más que una narrativa uniforme, que puede representar a artistas sin necesidad de alinearlos políticamente. Pero no. Se eligió el camino fácil, usar, exponer y desechar. Y eso nos condena como país. Porque una cultura que solo valora lo que se ajusta al relato del poder no es cultura. Es propaganda. Y RTVE, al haber renunciado a defender su candidatura, al haber tolerado la burla y el desprecio, ha dejado de ser una televisión pública. Ahora es solo un altavoz de intereses concretos. Ahora es solo una maquinaria de imagen. Y eso, en un país democrático, es una derrota profunda. 6. Y ahora,
qué? Ahora hay quienes intentan apagar el fuego con comunicados genéricos, con frases vacías, con cortinas de humo sobre mejorar el proceso. Pero ya es tarde. Melody ya fue sacrificada. Y el daño ya está hecho. ¿Van a pedir disculpas? ¿Van a rectificar públicamente? ¿Van a garantizar que esto no vuelve a pasar? Lo dudamos. Porque este sistema no rectifica. Este sistema sepulta, olvida y pasa página. Pero esta vez, algo se ha roto. Esta vez, la gente ha visto el mecanismo funcionando en directo. Ha visto cómo se decide quién merece ser defendido y quién merece el vacío. Ha visto cómo una artista puede ser enviada a representar a un país y volver convertida en paria. Y esa grieta ya no se puede tapar con más titulares. Porque la audiencia ya no compra el relato oficial sin más. Y porque por primera vez, muchos artistas, periodistas y ciudadanos han dicho basta. Lo que le han hecho a Melody no va a caer en el olvido. Y si RTVE pensaba que podía cerrar esta página con un tuit frío o una disculpa tardía, no ha entendido nada. Lo que se ha desatado no es una polémica. Es una revuelta cultural silenciosa. Y aún falta la última parte. Hemos llegado al desenlace de un episodio que, por mucho que quieran minimizarlo, ha dejado una grieta profunda en la cultura española. Porque lo que ha ocurrido con Melody no se borra. No se silencia. No se maquilla. Y aunque intenten pasar página, la indignación ya ha prendido y el silencio ya no funciona. Esto no fue una simple decepción eurovisiva. Esto fue una operación de cancelación institucional, mediática y cultural. Y lo más potente de todo es que ha sido vista por millones de personas, en directo, sin intermediarios, sin manipulación posible. El derrumbe fue público, y el despertar también lo está siendo. La gente ya no traga. Durante años, RTV y el entorno político-mediático que la rodea han confiado en una ciudadanía anestesiada, desinformada o pasiva. Han creído que podían seleccionar a quién se defiende y a quién se desecha sin consecuencias. Pero esta vez se han topado con una sociedad que ha conectado los puntos. Que ha visto cómo una televisión pública puede ser valiente con ciertos discursos y cobarde con otros. Cómo se activan los mecanismos de victimización solo para los que sirven al relato, y cómo el resto es tierra quemada. La reacción no ha tardado. Periodistas independientes, músicos, creadores, y sobre todo el público, el verdadero jurado de todo esto, han empezado a hablar, a señalar, a exigir. Se han organizado debates espontáneos en redes, se han subido vídeos de reacción, se han recuperado actuaciones de Melody para visibilizar el talento que RTVE intentó enterrar. Y lo más simbólico, se ha dejado de hablar de Eurovisión como un festival musical y se ha empezado a hablar de él como una herramienta política. El velo se ha caído. Y una vez cae, ya no se vuelve a levantar igual. 2. La cultura no es uniformidad. Lo que ha hecho RTVE, con la complicidad silenciosa del gobierno, ha sido reducir la cultura a un instrumento ideológico. Y esa es, quizás, la mayor traición de todas. Porque la cultura no está para reafirmar al poder, está para incomodarlo, para mostrar la pluralidad, para dar voz a quienes no la tienen. Pero en lugar de eso, hemos visto a una cadena pública que se comporta como una oficina de prensa del gobierno, que decide qué canciones deben escucharse, qué artistas merecen promoción, qué voces deben amplificarse, y qué mujeres, como Melody, merecen ser castigadas por no cumplir el guión. El resultado es que la pluralidad artística ha muerto en manos del cálculo político. Y eso es inaceptable, porque cuando solo se protege a quien conviene, se pierde todo principio. 3. La dignidad no se negocia. Y aquí está la clave de todo esto. Porque pese a los ataques, pese al desprecio, pese al abandono, Melody ha mantenido la cabeza alta. No ha respondido con agresividad. No ha entrado en la guerra sucia. No ha mendigado espacios. Ha hecho lo que muchos no hacen, mantenerse digna. Y eso, en este contexto, es lo más poderoso. Porque mientras los bufones mediáticos la señalaban, mientras las instituciones se escondían, ella simplemente seguía siendo artista. Y eso es lo que más molesta, que una mujer joven, talentosa, honesta y libre haya demostrado más integridad que toda una maquinaria institucional junta. No ha vendido su discurso. No ha mendigado perdón. No ha buscado victimismo.
Ha hecho lo más difícil en estos tiempos, mantenerse fiel a sí misma. Y por eso, hoy más que nunca, no es solo una cantante ignorada por el sistema. Es un símbolo del hartazgo. 4. La revolución que viene. Porque sí, lo que ha pasado con Melody marca un antes y un después. No por ella. No por RTV. No por Eurovisión. Por lo que ha despertado. Este caso ha sido el catalizador de un malestar generalizado. De una ciudadanía que empieza a preguntarse por qué el arte en España está tan controlado. Porque los mismos nombres circulan por los mismos programas. Porque las voces disidentes desaparecen. Porque la cultura se ha vuelto tan dócil, tan obediente, tan previsible. Y eso es una señal de cambio. Porque si algo ha dejado claro este escándalo, es que la música no puede seguir secuestrada por ideologías. Que la televisión pública no puede seguir seleccionando a quién se le permite triunfar. Y que el silencio cómplice ya no es tolerable. Hoy miles de personas exigen explicaciones. Miles más exigen dimisiones. Y muchas más han abierto los ojos. 5. ¿Y RTV? ¿Y los responsables? Silencio. Comunicados genéricos. Tweets tibios. La receta de siempre. Pero esta vez no cuela. Esta vez el foco está puesto. Y no se va a mover. Porque si no hay consecuencias, si nadie asume responsabilidades, si no se revisan los protocolos, si no se rectifica públicamente, entonces el daño será permanente. La televisión pública perderá lo que le quedaba de legitimidad. Los festivales internacionales serán vistos como plataformas manipuladas. Y los artistas sabrán que el respaldo institucional solo llega si comulgas con el discurso correcto. Y eso es insostenible. 6. Melody como punto de inflexión. Lo que le han hecho a Melody no puede repetirse. Y si se repite, no puede volver a pasar desapercibido. Porque no es una artista menos. Es un síntoma más. Y cada vez que se castiga a alguien por no encajar en el molde, la cultura se empobrece. La sociedad se apaga. La libertad se estrecha. Pero esta vez, el pueblo no se ha quedado callado. Esta vez, la calle ha hablado más alto que los despachos. Esta vez, la gente ha tomado partido. Y eso no tiene vuelta atrás. Melody ha sido maltratada, sí. Pero también ha sido la chispa que ha encendido algo más grande. Porque ya no es solo su voz la que suena. Es la de miles que exigen respeto, libertad, dignidad. Y frente a eso, no hay relato oficial que resista. El efecto Melody no es una moda. Es un despertar. Y cuando un país despierta, no hay censura ni burla que pueda volver a dormirlo. El arte no se somete. La música no se calla. Y la cultura, por fin, está empezando a recuperar su voz.